Aupacha León, yo soy Dani y voy a moderar un poco la mesa redonda de hoy que va de cooperativismo en zonas rurales, ¿no? Entonces tenemos dos participantes que nos han venido de Isambre, en Artieda, al lado de Yesa, muy ligado al pueblo a la lucha contra el crecimiento de Yesa y estas cosas, ¿no? Y ahora nos contarán ellos un poco lo más. Luego tenemos a Mauge de Arterra, en Artieda, Navarra. Isambre está en Artieda, Aragón, que siempre está esa cosica. Y bueno, de Arterra, Mauge de Arterra Bisimudu, ¿no? Que tienen un proyecto ya de bastante largo, ¿no? Y ahora andan un poco más con la cooperativa, ¿no? Has dicho. Bueno, y tenemos también a Cabo, militante de Aldesaharra, que está metido en el proyecto que ahora estamos en AZ, un poco pensando de cooperativismo, a ver cómo le podemos dar en el barrio a eso, ¿no? De Aldesaharra de Iruña. Y bueno, pues igual empezamos ya con la primera pregunta, un poco presentación de vuestros proyectos, ¿no? Si queréis, Isambre, por ejemplo, empezar. Esto no lo tenemos que poner por aquello de que se graba. Vale. Bueno, 5 minutos, ¿no? Más o menos, digo, por eso, no extenderme mucho. Al final, como cuando explicas que es un colectivo, siempre vas como a explicar un poco la historia, y yo creo que en este caso sí es necesario, pero voy a intentar hacerlo rápido. Como dices, en Artieda tenemos, como pueblo, somos un pueblico pequeño, 80 personas, tenemos una historia que atraviesa todo en el pueblo, que básicamente es la lucha en contra del recrecimiento de Yesa, y también detrás, o lo que subyace a esa lucha, también es la lucha por la persistencia, ¿no? Como grupo social o socioeconómico, ¿no? Al final, ¿qué es un pueblo? Un pueblo es una unidad socioeconómica que pervive a lo largo de la historia, ¿no? Que tiene sus relaciones sociales, sus relaciones económicas, y que en el mismo espacio construye la comunidad. Entonces, digo que la cooperativa tiene que ver también con la lucha en contra del enriquecimiento de Yesa, porque la reflexión colectiva que ha habido, a veces más explícita, a veces más implícita, en torno a esto, ha sido como, bueno, estamos luchando en contra del recrecimiento de Yesa, pero no es la esencia de la lucha simplemente oponernos al embalse, sino pues que al final queremos que el pueblo siga donde está, que el trabajo que tenemos o teníamos queremos mantenerlo, y que queremos seguir viviendo en el pueblo y seguir manteniendo esa comunidad. Nos hemos encontrado con que, independientemente de que se concluyese o no se concluyese el recrecimiento de Yesa, era posible que el pueblo, esa entidad socioeconómica, desapareciese, aunque no terminase en el embalse, ¿no? Y es que, bueno, pues los jóvenes nos estábamos yendo del pueblo, el modo de producción ha cambiado mucho en los últimos 100 años, aunque llevaba 1000 o 10.000 años prácticamente igual, con toda la industrialización o el avance del capitalismo. Los pueblos se están quedando vacíos, las dinámicas que existían ya no funcionan, y ahí es que nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos los jóvenes? Porque estábamos todos en las ciudades, ¿qué es lo que necesitamos para vivir en los pueblos? Y una de las cosas que necesitábamos efectivamente era trabajar, ¿no? Necesitábamos ingresos, y entre otras ideas surgió la creación de una cooperativa que básicamente sirviese para que la gente que quisiese vivir en el pueblo, tanto ya vinculada o ya arraigada al pueblo, como gente que viniese de fuera y quisiese vivir en el pueblo, que tuviese más fácil currar ahí, ¿no? Y básicamente ese es un poco el origen o la motivación por la que surge Isambre, y luego, bueno, pues llevamos ya 2 años con la cooperativa constituida, 3, ¿no? 2 y medio, y también esto ha ido evolucionando. A día de hoy somos 7 socios trabajadores. Casi 20 colaboradoras. Eso es. 7 socios trabajadores y 20 colaboradores. La idea fue, y ahora ya explico también de manera muy básica cómo funcionamos, la idea fue crear una cooperativa que gestionase de la manera lo más comunitaria posible todos los medios de producción en los que trabajáramos en el pueblo, y también que gestionase
en la utilización de los beneficios que generaba nuestro propio trabajo, que todo esto se gestionase o se decidiese comunitariamente, ¿no? Como por así decirlo, aunque fuimos al inicio 5 socios los que montamos la cooperativa, no teníamos voluntad de que fuese una organización cerrada, sino que estuviese abierta al pueblo y que entre todo el pueblo decidiéramos, bueno, con lo que sobra de ese trabajo, por encima de nuestros salarios, por supuesto, qué es lo que hacemos y que no solo lo decidiéramos nosotros, ni mucho menos tampoco nos lo repartiéramos, ¿no? Que nos repartiéramos los beneficios. Y el objetivo principal, efectivamente, era ese, que si alguien quería venir al pueblo, tenía una idea de en qué quería currar o un emprendimiento, lo que fuera, entre todo el pueblo decidiéramos, oye, fulana o fulano quiere montar este negocio o este colectivo quiere montar este negocio en el pueblo y necesita capital. Entre todo el pueblo decidimos usar este capital para que pueda montar su negocio. Bien, sí o no, pero en el caso de que sí, el negocio no es suyo, sino que el negocio parte desde el inicio siendo de la cooperativa, o sea, de todo el pueblo. Al final lo que hemos tratado de hacer es una herramienta de gestión comunitaria de todo el trabajo, o bien del trabajo que se ubique en el propio pueblo, o bien de las personas que vivimos en el pueblo, aunque el trabajo se ubique fuera, ¿no? Y en eso estamos, básicamente, ahí queda más o menos la explicación. Y luego, claro, es un jaleo, y luego os contaremos, si queréis, en alguna de las otras preguntas o en el debate, en qué estamos, porque dentro de la cooperativa hay diversos negocios, como ya os podéis imaginar, y hay decisiones que se toman dentro de cada negocio, también de manera asamblearia. En un trabajo trabajan solo 3 personas, entre esas 3 personas toman las decisiones. Y hay decisiones más importantes, como entre ellas a qué se dedica todos los beneficios, pero hay otras también que se toman por la Asamblea General, por todos los socios trabajadores y también todas las socias colaboradoras. Entonces, estamos en un proceso en el que tenemos que acotar y definir bien cómo se engrana todo esto para que funcione bien. Y también, por último y como apunte, veíamos positivo que en este modelo nos iba a ser posible, o nos iba a ser más fácil poder vivir en el pueblo, porque tendríamos la posibilidad de que si un negocio tiene un pico de trabajo en un punto, todos los socios que quisieran podrían trabajar de ahí, y lo mismo en otro negocio, y combinando unos con otros, que seguramente la estacionalidad en función de a qué te dediques es muy diferente, pues podíamos hacer entre muchos medios trabajos completos que nos repartiéramos entre todas, ¿no? Y esa es la idea. Pues ala, seguimos. De Artieda. Pues nosotras somos, Arterra Bizimodu. Somos un proyecto que llevamos 10 años en Artieda, y es un proyecto que a veces se le puede llamar ecoaldea, le podemos llamar cohousing, le podemos llamar, no sé, bueno, se puede llamar de diferentes maneras, comunidad. Nuestra base es cómo vivir en el medio rural, ¿no? Somos, en cierto modo, un grupo también de neorurales, es decir, que aunque de diferentes orígenes, quiere decir que también es verdad que hemos llegado a un pueblo que ya estaba habitado, ¿no? A habitar un espacio y a tratar de hacer una especie de experimento social mientras vivimos, ¿no? Entonces, en este momento vivimos 40 personas, digamos los habitantes permanentes de Arterra, más luego siempre un grupito de unas entre 8 o 10 personas, jóvenes internacionales de proyectos de solidaridad europeos. O sea que digamos que en nuestro día a día somos unas 50 personas viviendo allá. Bueno, lo que de alguna forma queremos traer un poco al medio rural es maneras, ¿no?, de rehabilitar los espacios, no es tanto llenar los pueblos, pero sí como, bueno, pues el modo de vida que elegimos, en este caso concreto, pues un modo de vida que está muy relacionado con el territorio, ¿no?, y con el cuidado del territorio. Esto supone que en Arterra, pues aparte de lo que es, en este caso concreto, la cooperativa, ¿no?, y la cooperativa es ahora nos hemos constituido en cooperativa, pues no teníamos más remedio porque nos hemos lanzado a la aventura de comprar todo el espacio para el proyecto. Entonces esto es una inversión potente.
Entonces, digamos que la figura jurídica que podía coger esto, pues es la figura de cooperativa, ¿no? Digamos que el espíritu de la cooperativa ya estaba, pero no habíamos creado una estructura jurídica a esos niveles. Que menudo rollazo. Esto lo veremos en el punto institucional. ¡Oh! Maingot, en fin. Bueno, nosotras ahí sí que en Arterra pues hay mucho foco puesto, y además es bonito ver un poco como la evolución también de cómo cada vez nos volvemos más rurales, digamos. Toda la parte de soberanía alimentaria tiene muchísima relevancia en este momento. Es el proyecto, digamos, de huertas y de autogestión, pues ha ido evolucionando. Aparte de las huertas, pues está el tema del cereal, de la legumbre, quiero decir, usamos comunales del pueblo. Aparte de eso, pues se ha ido desarrollando más el tema de animales. Bueno, o sea, nos vamos como que vas echando raíces, y entonces también ves que la relación con el territorio, ¿no?, te pide, y todo lo que son elementos de autogestión, te pide cuidar mucho el sector primario, pero también dinamizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que es muy potente dentro de, cada vez más, dentro de Arterra. Por otro lado, pues todas las soberanías, ¿no? O sea, el modo de gobernarnos, el modo de gestionar nuestras necesidades en común, ¿no? O sea, nosotros somos un laboratorio en sociocracia, digamos, que es un modelo de gobernanza bueno, pues diferente del asamblearismo o de la democracia o de X. Es un modelo que busca ser eficiente a la vez que busca la distribución de poder. También trabajamos mucho, y cada vez más, la soberanía energética, ¿no? Estamos desarrollando, pues seguimos conectadas a la red, pero bueno, pues tenemos instalaciones alternativas en el ámbito eléctrico, pero también es nuestro experimento con la autoproducción de gas, pues también es algo que nos sigue gustando mucho, como producir metano a partir de restos vegetales. Y luego, bueno, pues también todo lo que tiene, digamos, el crear un modelo de vida donde la parte reproductiva también tiene un lugar dentro de las agendas, ¿no? O sea, de la agenda política del propio proyecto. Entonces, todo el mundo de los cuidados está al mismo nivel, digamos, formalmente. Luego está que tenemos que atravesar muchas y desaprender muchas cosas, ¿no? Pero está en el mismo estatus que puede estar cualquier otra de las labores arterranas, ¿no? Y esto pues es un desafío potente, ¿no? El ver, tú me vas diciendo, cómo voy de tiempo, porque si no, más o menos me autorregulo, pero pues como, ¿no? Pues tanto todos los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, la cocina, la limpieza, los cuidados de la gente pequeña, cuando estamos otras personas cuidando a la gente más grande, también todo el mundo relacional, ¿no? La celebración, cómo es el día a día, los afectos, las soledades, todos esos pequeños y grandes temas pues forman parte también de, digamos, de nuestras agendas, yo digo también formales, ¿no? Y esto creo, bueno, esto es más de la segunda parte de la segunda pregunta, pero sí, pero creo que es uno de los elementos a no perder de vista, ¿no?, de lo que es la vida comunitaria. Y luego también esa soberanía que supone la parte de la propiedad, ¿no? O sea, el que la propiedad sea de una cooperativa y que las personas, digamos que lo que adquirimos o lo que nos damos es el derecho a usar, el derecho de uso, pues también creo que es un elemento importante, ¿no? Por un lado, porque es sacar elementos del sistema, ¿no? Y de alguna forma devolverlos al lugar del que no debieron haber salido, que es que la vivienda es una necesidad de cobijo y no es otra cosa, y por lo tanto tiene que ser accesible, ¿no?, a cualquier persona, cualquier ser humano, en cualquier parte. Entonces, bueno, pues también esa parte de alguna forma es una especie de soberanía sobre todo el sistema de propiedad, que también pues nos lo permite esta estructura cooperativa, y que, bueno, pues es una manera también de presentar o de tomar posición a nivel social en un tema tan relevante como la vivienda, y más en el medio rural, que está muy olvidadita esa vivienda inexistente. Y te paso. Te paso la voz. Vale.
Pues yo vengo de parte de la red comunitaria de AZ, entonces igual, a diferencia de los dos proyectos anteriormente expuestos, el nuestro sí que está en un ámbito totalmente urbano. Pero bueno, la idea nace pues en el 2022 en unas jornadas internas que teníamos en la red, y igual el nombre de cooperativismo va más en base a la figura jurídica bajo la que se podrían integrar muchos de los proyectos que han empezado a salir. Bueno, todos, de todas maneras decir que están en estado naciente, todos son ideas, pero bueno, lo que se veía es de la necesidad igual de romper ciertos tabús que teníamos en la red comunitaria y empezar a hacer un trabajo en base a otros espacios o otros ámbitos que los que hasta ahora no llegábamos, ¿no? Entonces empezamos en el año 2022 y al principio pues estuvimos un poco indagando sobre por dónde se podría enfocar. La idea era empezar a cubrir ciertas necesidades que había en el barrio, pero desde otra visión, ¿no? No siempre desde la demanda, como en las zonas urbanas muchas veces pasa, pues en las rurales sí que como tienen más tendencia a, bueno, tenemos este problema, vamos a solucionarlo, pero en la ciudad siempre es la tendencia a reivindicar, ¿no? No tenemos vivienda, pues vamos a plantear ya no simplemente el estar pidiendo vivienda al ayuntamiento, estar pidiendo vivienda a las instituciones, sino vamos a plantear igual desde la propia red el cómo vamos a poder hacer frente a la problemática de la vivienda. Es una posición constructiva de vamos a crear vivienda. Lo mismo respecto a otra, o sea, bueno, es un ejemplo, ¿no? Luego voy a decir un poco las líneas de trabajo que tenemos, pero la idea es eso, ¿no? De demandas que hasta hoy en día se quedaban en eso, en simples proclamas, empezar a pensar en cómo podríamos llevarlas a cabo en un ámbito urbano tan urbano como es el casco viejo de Iruña. Y bueno, pues conforme empezamos a debatir, le hemos ido viendo pues unas líneas bastante amplias que son alimentación, que luego voy a decir cuáles son los proyectos que ya cada línea tiene, energía y vivienda, ¿no? Y luego algo que cubriría todo, que sería lo de los espacios productivos, que luego está muy relacionado también con lo que vosotras estáis diciendo, de muchas de las cosas y de los debates, de los proyectos que tenemos, son proyectos más que van a cubrir una necesidad más que a tener un beneficio, pero que eso no nos lleva también a la necesidad desde la red vecinal y desde lo comunitario en un espacio urbano a tener espacios productivos para poder financiar, ¿no? Pues un ejemplo es lo de, pues en el caso de la vivienda, pues se ha planteado desde de crear cooperativas de vivienda y demás, ¿no? Muy en el plano teórico, pero bueno. Respecto a la energía, nos ha empezado a plantear la idea de crear comunidades energéticas que se están creando en otros barrios, pero que siempre van con una mentalidad bastante individual de, bueno, vamos a juntarnos unos vecinos o unas vecinas para que sea el coste más barato de la energía que tenemos, pero no, o sea, haciéndolo desde lo comunitario y viéndolo como una herramienta de transformación, ¿no? De vamos a crear energía y vamos a repartir esa energía como nosotras nos venga en gana, ¿no? Si hay gente que no puede pagarlo, pues vamos a tener la capacidad de dar energía. Encima, justo como las comunidades energéticas, que es algo que ya en Mendillorri se han creado, en algunos barrios se están creando, pero empezar a enfocarlo desde otras ideas. Respecto a lo de la alimentación, que luego tendrá mucha relación y podremos hacer muchas colaboraciones, pues la idea que salió en un primer momento y sobre la que más estamos trabajando es sobre la idea de los comedores populares, ¿no? No comedores sociales, que igual es lo que en los ámbitos urbanos hasta ahora estamos más acostumbrados, que es gente con una necesidad muy grande de que no tienen recursos para poder alimentarse, sino que lo nuestro trascendería eso un poco más y no iría solamente a esa capa, sino que también iría a la gente más del barrio. ¿Por qué? Pues bajo una lógica bastante clara de que es mucho más fácil y más barato cocinar para 100 que cocinar uno mismo para una misma persona, encima en una sociedad en la que nos tiende hacia la individualización, cada vez más solos, más apartados, pues empezar a crear esos nexos. Entonces, bueno, pues ese es, y luego ya le tendríamos lo de los espacios productivos, que es algo en lo que tenemos que empezar a hincarle el diente, porque como se entenderá, para financiar comunidades energéticas, comedores populares o cooperativas de vivienda, hace falta también espacios productivos que tengan un objetivo que sea el de, primero, crear empleo en el barrio para la gente y la juventud del barrio, la gente más necesitada del barrio, y por otra parte también el poder financiar otros proyectos que a la vista, si se llevan a cabo, no van a ser rentables o no tienen una aspiración de rentabilidad, porque no, el comedor popular se va a buscar de que sea el precio más barato para que todo el vecindario pueda comer de manera colectiva, comunitaria, todas juntas,
y al precio más asequible que le pueda salir para colectivizar un poco los gastos, ¿no? O sea, no se va a buscar de esos espacios sacar beneficio, lo mismo en la comunidad energética. No se va a sacar una comunidad energética para sacar un beneficio de tener instaladas placas solares en los tejados o demás, sino que de eso se buscará también reinvertirlo en la necesidad que tenemos y que ya tenemos ya gente que lo vive de pobreza energética, que no tienen para encender calefacción o que tienen bastantes problemas para acceder. Pues es lo que se busca es empezar a solucionar esos problemas, ¿no? Pero bueno, un poco la idea, luego ya lo que estamos trabajando actualmente nos centraremos más, pero la idea es eso, ante un momento en el que vemos que hay una crisis bastante grande que cada vez va mayor en nuestro sistema actual, empezar a crear, ahora que estamos aún a tiempo, ciertas herramientas que nos puedan servir a la comunidad que estamos creando, a la red comunitaria que tenemos en Lo Viejo, y que ya, gracias a Dios, tiene ya muchos años de experiencia y muchos años de mochila, empezar a crear ciertas herramientas que en un futuro las necesitaremos más, que aunque ya hoy en día ya son necesarias. Vale. Muy formalicos los tres. Pues nada, una vez presentados un poco los proyectos, pues a ver en qué estáis trabajando ahora en estos momentos. Un poco más lo actual. Bueno, ¿qué tal? Pues a ver, un poco, siempre que nos preguntan en la cooperativa a qué nos dedicamos, como que tampoco nos gusta hablar mucho de ello porque, bueno, pues son cosas que puede hacer muchísima gente, ¿no? Un poco la cosa es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo nos organizamos. Para mí esa es como la clave, ¿no? Que pues desde el primer momento, y ahora estamos como repensando un poco la cooperativa, ¿no? Pues después de 2 años y medio que teníamos la necesidad de encontrar un trabajo medianamente estable, ¿no? Y poder vivir en el pueblo y trabajar en condiciones decentes, pues ahora estamos como intentando darle un poco una vuelta, ¿no? Entonces, pues hay algunas como cosas claves, ¿no? Dentro de la cooperativa, que nos organizamos por celdas, que llamamos, que es cada proyecto laboral, ¿no? Cada proyecto laboral es una celda dentro de Isambre, que es enjambre en aragonés, ¿no? Pero todo bajo una premisa común. Pues por ejemplo, ¿no? Todas cobramos lo mismo independientemente del trabajo que realicemos dentro de la cooperativa, ¿no? Ya sea trabajo organizativo, ya sea una asamblea o sea el proyecto laboral. Y es independiente de lo que cada proyecto laboral cobre, digamos, el precio de mercado, ¿no? Eso ha sido una cosa que la hemos tenido muy clara como desde el principio, ¿no? Porque la idea era sacar un poco como la lógica capitalista de que hay trabajos que se remuneran mejor y trabajos que se remuneran peor en el mercado. Entonces, contra eso nos es más difícil luchar, ¿no? Porque por unos trabajos nos pagan más, por otros nos pagan menos, pero que eso no repercuta en lo que cobra el trabajador que realiza ese trabajo, ¿no? Es decir, pues, no como yendo a lo concreto, ¿no? Tenemos 4 proyectos, básicamente 3 y uno más pequeñito, que es la gestión del albergue y el camping de Artieda, y todo lo asociado como a la producción también de una huerta pequeñita que da un poco de servicio al albergue, una consultoría de desarrollo rural y un área psicosocial, ¿no? Pues esos 3 grandes celdas y luego una de grupos, ¿no? Que es traer grupos a Artieda, pues para hacer esas actividades de gente que hace talleres o más así, ¿no? Talleres o rutas por la zona. Entonces, cada uno de esos proyectos pues factura a un precio distinto, ¿no? Porque es lo que se paga o lo que el mercado considera. Pues cada persona se apunta a esas horas y luego esa hora se paga igual por cada trabajador. Entonces, dentro de esos proyectos está eso, el albergue de Artieda, que funciona prácticamente todo el año y es un albergue municipal que gestionamos desde la cooperativa. Esta consultoría de desarrollo rural, que pues hace proyectos de desarrollo participativo en pueblos pequeñitos, que es un poco el modelo que hizo Artieda, ¿no? De repensar como el futuro del pueblo, pues ese modelo extrapolado a otros pueblos. Y el área psicosocial, que hacemos intervención con familias o formaciones en el ámbito de lo social. Y como os decía, ¿no? Y el de grupos, que es un proyecto pequeñito de atraer grupos a Artieda para ofrecerles talleres o otro tipo de actividades. Entonces ahí nos organizamos en
dentro de la cooperativa, como te decía, ¿no? Todo se factura a la cooperativa, todos los proyectos son parte de la cooperativa y luego cada trabajador apunta sus horas y se paga en base a ello. Luego, como decía Víctor, ¿no? Las decisiones se toman de manera asamblearia, lo que es a nivel macro de la cooperativa, y luego cada proyecto es un poco, tiene su parcela independiente en el que deciden cosas del día a día, que no sería un poco inviable estar teniendo una asamblea, digamos, de manera constante, ¿no? Para cuestiones más del día a día. ¿Qué pasa? Que pues nos surgió la necesidad de, necesitamos una herramienta para gestionar el trabajo, nos pudimos juntar, montamos la cooperativa, empezamos a trabajar bastante y ahora después de 2 años y medio pues nos hemos dado cuenta que hay cosas que tenemos que repensar un poco, ¿no? Pues uno de los objetivos de la cooperativa era el reparto del trabajo, ¿no? Lo que decía Víctor, ¿no? Que todas las personas pudiesen trabajar en todos los proyectos de la cooperativa y eso, bueno, pues después de 2 años y medio nos hemos dado cuenta que no ha pasado como tal, ¿no? Hay gente que tiene una carga de trabajo mucho más grande y otra gente que tiene una carga de trabajo menos grande, ¿no? Y pues eso se debe a lo que hablamos, ¿no? Como cada proyecto toma sus decisiones de manera un poco autónoma, pues al final se han ido como dividiendo un poco esos trabajos, ¿no? Hay gente que se ha dedicado mucho a esos proyectos y otra gente que no ha participado tanto. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que eso es un proyecto, o sea, una cosa que tenemos que repensar dentro de la cooperativa, ¿no? Que no puede haber esas diferencias y que hay que ver cómo repartimos, ¿no? Pues cómo conjugar a lo mejor trabajos que requieren pues alguna formación o son más específicos o años de experiencia, cómo poder conjugarlo con que todos podamos participar, porque dentro de la cooperativa cada persona viene de un lado y no todos tenemos la formación, ¿no? Pues por ejemplo yo no sé cocinar y no podría trabajar en la cocina del albergue, ¿no? Pero qué actividades sí que podríamos realizar aunque no tengamos esa formación, ¿no? Para poder repartir el trabajo y que nos permita vivir pues en condiciones dignas durante todo el año. ¿Qué más estaríamos hablando también de la cooperativa? No, los 2 proyectos nuevos que han surgido, ¿no? O sea, el de Mi Menú y claro. Dulce, o sea. Entonces, claro, lo que hablaba un poco Víctor, ¿no? De la idea era socializar un poco los beneficios de la cooperativa, pues hemos estado trabajando durante estos 2 años, bueno, sí, como los 2 primeros años, y cobrando un salario digno, pero no muy grande, y generando, digamos, pues un capital dentro de la cooperativa que pudiésemos reinvertir. Entonces hicimos una asamblea de socios que abrimos a que toda la persona del pueblo se pudiese hacer socia colaboradora del pueblo y la gente pudiese presentar proyectos productivos. Entonces la cooperativa la apoyaba. Se presentaban que necesitaba inversión material, que necesitaba de horas de trabajo y se aprobaba en asambleas y se le dedicaba un dinero. Entonces de ahí han salido 2 proyectos. Uno es Mi Menú, que es un proyecto para comida a domicilio, especialmente enfocado como a personas mayores, pero bueno, abierto a más gente, pero sobre todo eso, como la posibilidad de repartir comida en pueblos pequeñitos a personas mayores. Y otro Extra Dulce, que es de una chica que es socia de la cooperativa, que ha trabajado de manera puntual, que es una persona que es sorda y se intérprete en lengua de signos. Entonces pues tiene un proyecto para hacer interpretaciones en lengua de signos de, pues ya sea de carteles informativos, de distintos aspectos. Entonces esos 2 proyectos se han financiado desde la cooperativa, nos presentaron un plan de viabilidad como para arrancar el proyecto y se han financiado. Entonces ahora son esos 3 proyectos grandes que tenemos en la cooperativa, estos 2 que se están un poco poniendo en marcha y que se han financiado y estamos viendo a ver cómo pueden repercutir también económicamente la cooperativa, ¿no? A ver si pueden captar clientes, así un poco. Y de momento estamos en eso y sobre todo estamos en un proceso ahora, bueno, pues de reflexión un poco de qué queremos hacer con la cooperativa también, ¿no? Como nos ha arrollado un poco el trabajo, ¿no? Nuestra idea de la cooperativa era, pues queremos dejar de ser trabajadores asalariados, queremos controlar nuestro trabajo, queremos que haya unas condiciones dignas, que sean pues lo más estables posibles, que nos permitan conciliar la vida. O sea, esa ha sido una de las cosas, ¿no? También que el trabajo no sea algo esclavo, que vivir en un pueblo no suponga hacer constantemente viajes a grandes ciudades y al final que no tengamos vida. Entonces ver, pues eso, ¿no? Con lo del tema de poder repartir el trabajo, que podamos pues eso, tener vida más allá del trabajo puramente productivo, ¿no? Como se conoce en el capitalismo, ¿no? Entonces un poco pues estamos en eso, ¿no? Intentando repensar y buscando acabar con ese modelo de trabajo más individualista.
Bueno, yo creo que ya he contado un poco en qué andamos, pero bueno, no sé. Digamos que andamos en tantas cosas que también es un poco, no vamos a hacer una descripción muy exhaustiva, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, igual lo que sí me gustaría un poco igual aportar es, ¿no? Esta como una parte que puede ser útil del modelo cooperativista, ¿no? O de los modelos, no tanto en su forma en sí jurídica, sino quizás en su esencia o en su espíritu o algo así, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención en este proceso de hacer ahora mismo la cooperativa por la necesidad, digamos, de tener esa figura para sostener la parte de propiedad y de cesión de uso. Y es que, por ejemplo, cuando haces una cooperativa que tiene que ver con la vivienda, una de las recomendaciones de la gente que lleva mucho tiempo haciendo estas cosas te dice de pensarla a 100 años, ¿no? O sea, no pensar la cooperativa para tu tiempo, incluso ni siquiera para tu tiempo de vida, porque algunas somos mayorcitas. Entonces, todo bien. Entonces, es como interesante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En una cooperativa que uno de los bienes que nos dotamos es la vivienda, la piensas a 100 años, ¿no? Te metes en un embolado de igual de pedir pasta, quiero decir, para pagar durante un tiempo, pero es como verla como que generas un espacio de alguna forma que va a hacer accesible la vivienda, no para ti, que durante un tiempo sí, pero para ti y para muchas otras gentes, ¿no? Entonces, esa perspectiva, digamos, el crear, y creo que en las cooperativas también de trabajo asociado, como es un poco la que igual planteáis, u otro tipo de modelos, ¿no? Es como la idea de que cuando te metes también en estas historias, estás haciendo algo que va mucho más allá de tu propio parcela, ¿no? No es ni siquiera, por ejemplo, en nuestro caso concreto, ni siquiera estamos asociadas a un apartamento concreto. Hombre, en el día a día sí, no te cambias de apartamento cada 2x3, pero sí puede pasar que en un momento dado desde lo colectivo se nombre, y de hecho ha pasado, quiere decir, bueno, pues igual hay que ajustar, ¿no? Y te mueves de casa, ¿no? O sea, ¡hala! Que dices, venga, ahora tengo que volver a pintar otra. Son apartamentos pequeños, pero esa parte como de, ¿no? De desapegarnos de la parte propiedad, o sea, es como decir, es una invitación a vivir estos procesos desde un lugar completamente diferente a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Tanto a gestionar, o sea, tanto la idea de la propiedad, pero también la idea de cómo te vinculas tú, ¿no? Con tu casa, ¿no? O la idea de, pues eso, de ir creando espacios no para ti, sino para otras, que vete tú a saber, ¿no? Y tratar de crear proyectos que de alguna forma puedan llegar a ser alternativas sólidas contigo o sin ti, ¿no? Y esto, la verdad es que tiene un impacto también, ¿no? El decir, bueno, pues es una sensación, por ejemplo, que es a nosotras dentro de Alterra, por ejemplo, todo el proceso de compra, que es un marronaco, pero por otro lado, o sea, la parte que te da alegría es esa parte de decir, ostras, ¿no? De repente este proyecto va a tener una vida mucho más larga de lo que habíamos imaginado. Por lo menos le damos la posibilidad y le damos las herramientas al proyecto para que tenga esa vida larga, ¿no? O larguísima incluso, vete tú a saber, ¿no? Pero es algo que, o sea, como que por un lado hay una parte de responsabilidad, pero en todos estos procesos más comunitarios te das cuenta también del tremendo poder que tenemos colectivamente, ¿no? Y cuando digo tremendo poder es que, por ejemplo, eso, o sea, dices, yo nunca hubiera, pues, no sé si conocéis Arterra, pero Arterra es un edificio de casi 8.000 metros cuadrados, un pedazo de mostrenco. Entonces, claro, digamos que a nivel más pequeñito nadie se puede plantear comprar eso. Pero un grupo, digamos, de personas con economías muy básicas, sin embargo, juntas podemos, ¿no? Y esto es algo que a veces se nos olvida, ¿no? En estos planteamientos incluso urbanos, ¿no? De decir, bueno, pues bueno, pues sí, ¿por qué no? Con pocos medios, pero muchas, de repente somos a esos niveles, tenemos una capacidad bastante grande, ¿no?
Y bueno, pues eso, en Arterra los proyectos es toda la vida que queremos, digamos, ir transformando. Entonces tampoco, ya digo, no voy a explicar mucho más, sobre todo porque estamos cerca y os podéis acercar a visitarnos con mucha facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para lo que estamos aquí dilucidando, vale con esto. Vale, pues yo primero eso, pues es un proyecto que nació hace poco, entonces sí que el primer año estuvimos un poco dando vueltas y yendo de un lado a otro, pues empezando a plantear las comunidades energéticas, mientras luego estábamos en espacios productivos mirando comercios del casco viejo que estaban para cerrar por falta de jubilación, pero bueno, lo que vimos es que estábamos un poco desorientados o que era abrumador lo que se nos abría delante y lo que teníamos que hacer. Entonces un poco ya fuimos centrándonos nuestras ideas y lo que nos ha ido planteando ya este nuevo curso, lo que vamos a trabajar actualmente, es ya una hoja de ruta más seria y más programada para esta línea de actuación, ¿no?, dentro de la red, los pequeños pasos que tendremos que ir siguiendo. Pues no, sí que no sabíamos muy bien de dónde coger, empezamos con comunidades energéticas, ¿vale? Pero luego ya se nos sale la vivienda, la vivienda también hay que trabajarla, y luego la alimentación también. Como que estábamos dando un poco, el primer año estuvimos dando un poco tundas de vuelta de un sitio a otro, fuimos de Brigada Artieda, que aprendimos mucho, por cierto, y nada, y entonces este año, o sea, simple, no voy a decir mucho más de qué estamos trabajando actualmente, pero estamos intentando desarrollar, lo que se ha planteado es este 2023-2024, una hoja de ruta para ir desarrollando estos proyectos ya temporalizados en el tiempo, con más calma, viendo qué procesos hay que seguir, tanto legales como organizativos. Y bueno, pues yo creo que es bastante lo que tenemos por delante, así que tampoco voy a decir que estamos con poca cosa, pero bueno. Muy bien. Pues muy bien, pues un poco la tercera pregunta era la transformación social que produce, ¿no?, en la comunidad, ¿no?, estas cooperativas. Bueno, a ver, yo lo pienso y digo, transformación social, o sea, nuestra cooperativa ha hecho una transformación social en Artieda. O sea, me parece como muy aventurado decir que ha sido una cosa muy grande. Pero bueno, pues dentro de lo que es el espacio de las 7 personas que lo hemos montado, la gente que ha participado como socia colaboradora, pues bueno, por lo menos un intento de querer hacer unas cosas distintas a cómo funciona el trabajo, pues creo que sí. Creo que tiene mucha capacidad. Y tiene mucha capacidad en el propio proyecto en sí. O sea, es decir, en pensar que el trabajo, que pues al igual que la vivienda, son como 2 pilares muy grandes de esta sociedad y están organizados de una manera muy, muy clara, pensar que lo podemos hacer de otra manera e intentarlo, con nuestras dificultades que son, pues creo que tiene esa capacidad de ir transformando. Creo que es un proyecto pequeñito que, pues bueno, ¿no?, en Artieda pues también estamos intentando dar a conocer, porque al final, bueno, ¿no?, como todos los grupos, pues al principio lo creas, luego te cierras un poco, ¿no?, y tienes miedo también de que pues entre gente nueva, de que cambie lo que hemos pensado, y pues en ese momento estamos, ¿no?, de, bueno, pues repensándonos y queriendo, pues sobre todo abrir la mente y abrir a gente en el pueblo de que se pueden hacer las cosas distintas, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues ha sido una de las cosas que ha pasado con el proyecto que está más centrado en Artieda, que es el del albergue. Pues bueno, pues es una cosa que lleva de muchos años, que ha funcionado de una manera muy concreta, que, pues bueno, pues todos conocemos, ¿no?, lo que es la hostelería, cómo ha funcionado, qué condiciones tiene. Pues eso es un currazo, ¿no? Hacer ver que se pueden hacer de otras maneras, que es un trabajo con unas condiciones dignas, que la gente no tiene que quemarse, que vivir para eso. Bueno, pues es un trabajo, ¿no? Y dentro de Artieda, pues no siendo fácil, pues creo que ha ido cambiando, yo creo, un poco también como la perspectiva, ¿no?, de cómo se puede hacer el trabajo de una manera distinta, ¿no? Cómo podemos trabajar y vivir en el pueblo y convivir de otras maneras. Entonces, pues bueno, creo que decir que es una transformación social a lo mejor es mucho, no sé si se ha transformado socialmente Artieda, pero desde luego ha permitido por lo menos replantear o repensar algunas cosas en torno, en este caso, al trabajo. Sí, tenía un apunte aquí que igual me parece interesante. O sea, como dices, Alfon,
eso, igual tampoco hemos llegado como a conseguir una transformación profunda de nuestra sociedad, de nuestra comunidad del pueblo, pero sí tenemos, sí tenemos, mejor que teníamos, previstos algunos objetivos o algunas aspiraciones a los que no hemos llegado, pues porque al fin y al cabo hemos empezado desde cero, como quien dice que pusimos 100 euros cada uno de capital social para empezar, o sea que hemos empezado de cero, pero literal casi. Entonces, sí ya teníamos el objetivo, ya lo fijamos desde el inicio, y yo sinceramente sigo teniendo la visión ahí, o creo que en algún momento no tan lejano vamos a llegar, de que si hay múltiples negocios facturando desde dentro de la cooperativa, en algún momento habrá algún negocio que facture mucho más que la media que lo que cobramos o que la media que lo que necesitábamos y que sea estable, ¿no? Entonces en ese momento dentro de esos objetivos nos marcamos pues que si podíamos reducir la jornada laboral a una que fuese más digna o más compatible con la vida, manteniendo el salario, que lo haríamos. Y no solo eso, sino que también aspirábamos a que trabajos que el mercado nos remunera, empezar a remunerarlos desde la cooperativa. Ahora mismo no podemos porque lo justo tenemos para remunerarnos los trabajos que en el mercado nos están pagando, pero si en algún momento suena la campana y damos con un trabajo que el mercado remunera además, ese trabajo que el mercado remunera además por encima del resto puede servir para empezar a pagar horas por, y lo tenemos reflejado así en el reglamento, empezar a pagar los cuidados o los cuidados o la militancia como si fuesen trabajos que igual quizá la aspiración de transformación social que tenemos no es mercantilizar todo, pero vivimos en unas lógicas de mercado en las que si dedicas tiempo a esto te pagan y si dedicas tiempo a esto no te pagan. Y sin embargo a esto hay que dedicarle tiempo y todos le dedicamos. No podemos alcanzar el comunismo o acabar con el capitalismo en una microsociedad o en una parcela de la sociedad, pero lo que sí que podemos es, asumimos dentro de la lógica de mercado que todo el trabajo debería estar al mismo nivel, ¿no? Como mínimo. A ver, lo bueno entre eso es que sí que hemos tenido capacidad de decir, vale, aunque no tenemos ahora mismo capacidad económica de pagarnos todas esas cosas, pero sí que ha sido una prioridad, es decir, que los cuidados o la militancia se puedan compaginar con el trabajo asalariado como lo conozcamos, ¿no? Es decir, que eso sí que ha sido una prioridad dentro de la cooperativa, que no sea, quiere decir que el trabajo como lo conocemos como tal no sea una obligación y cubra el 100% de nuestra vida, ¿no? Y que hay otras cosas que podamos hacerlo, ¿no? Yo creo que eso ha sido importante. Y luego, como era la pregunta, ¿no? Como el tema comunitario, creo que para mí es importante y en Artieda, que yo no soy de Artieda, yo llegué hace ya unos años, pero pero sí que el hecho de generar como otra herramienta comunitaria dentro del pueblo, ¿no? Que al final es mi sensación que en Artieda hay un montón de cosas legales, digamos, en plan asociaciones, ayuntamiento, cooperativa, que funcionan al servicio del pueblo, ¿no? Es como en plan, vale, la cooperativa no se ha creado por un grupo de personas ajenas y funciona ahí porque tenemos la sede social, sino que es una herramienta más que pueda permitir a cualquier persona del pueblo, pues, sea una herramienta, ¿no? En este caso, pues es una herramienta para que pueda permitir facturar, gestionar el tema laboral, pero es una herramienta más al servicio de la gente que vivimos en Artieda o de la gente de fuera si quiere conocer cómo nos organizamos, ¿no? Pero eso, que sea una cosa comunitaria, creo que ahí tiene más capacidad, ¿no? Lo que decíamos, al final la cooperativa no es tanto de la gente que la formamos, sino que es de Artieda. Y quien vaya o quien venga, pues esa herramienta está. Y si te vas, pues lo que has generado se ha quedado en Artieda, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de generar una herramienta comunitaria es lo que realmente tiene más capacidad de transformación que el hecho de montar una cooperativa de trabajo asociado, como hay muchas en todo el Estado, ¿no? Y al final, pues algunas funcionarán más democráticamente, otras menos, pero cómo lo pienses, ¿no? Porque al final, luego hay otra pregunta, pero lo institucional, de cómo puedas, es muy limitante. De hecho, tienes que hacerte un montón de cosas vale, pues vamos a intentar hacer cosas al margen o paralelas a la legalidad, porque si no, el marco de una cooperativa, por muy democrática que sea, es limitado. O sea, tampoco tiene una capacidad de transformación social en lo institucional muy grande. Entonces, pues ahí también tienes que aprender a jugar con ello. Y luego, sí, va a ser brevísimo, pero también os quería como tirar un poco la caña o el planteo que me parece que se puede aplicar a los 3 proyectos que hay aquí también, que yo también pienso en clave, o creo que todos pensamos en clave, de que el mero hecho de
existir, de mantenernos en el lugar o en el espacio político que ocupamos, me da igual en Alterra que en Azeta que en Artieda, ya es una transformación social, ¿no? O sea, como que si estáis haciendo lo que estáis haciendo es para poder seguir haciendo lo que ya estáis haciendo, lo mismo en Azeta, ¿no? O sea, como que si a la gente le reduces el precio de la electricidad o le permites vivir en el caso de que no pudiese pagarlo, ya es una transformación social, porque estás permitiendo que esa comunidad que ya existe y que como que se cuida entre ella y se aportan unos a los otros, sea más sólida y sea más estable. Lo mismo en nuestra cooperativa. Me parece que eso ya, hacer que podamos seguir viviendo y con unas buenas condiciones de vida, ya es una transformación, ¿no?, social. Pues seguimos. A ver, yo lo enmarco más de una forma un poquito más global, ¿no? O sea, cómo estos proyectos con esta aspiración comunitaria, ¿no?, qué impacto pueden tener en una transformación social, en el supuesto, es decir, de que nos enmarcamos dentro de procesos de transformación social. Es decir, en nuestro caso es así. Es decir, que este es un proyecto, Arterra nació de ahí, o sea, de buscar, ¿no?, y tratar de investigar y de crear y de recrear, ¿no?, alternativas en el mundo rural. Por un lado, hay una parte de lo rural que a veces se invisibiliza, digamos, o se queda muy reducida con el tema de la despoblación, que tiene que ver, como en otros sitios, el agotamiento de un modelo, ¿no? O sea, la evolución de la agricultura y del sector primario ha llevado a un tipo de pueblos o de vida en el pueblo, ¿no? O sea, que ya no está realmente ligada al territorio, es decir, la mayor parte de la gente que cultiva la tierra no vive en el pueblo donde cultiva, vive en Iruña seguramente, y algunas sí, otras no. Entonces ya no hay ese lazo entre vivir en el pueblo con trabajar en el pueblo, ¿no? O sea, solamente aquellos agricultores, agricultoras y ganaderas o ganaderos que se dedican a lo extensivo suelen estar vinculados ya al territorio. Entonces el modelo rural también está, digamos, en una transformación, o no sé cómo decirlo, quiere decir que está un poquito agotado, vaya. Entonces buena parte del tema de la despoblación tiene que ver con qué tipo de ruralidad tenemos, ¿no?, en este momento presente, ¿no? O sea, los pueblos hoy en día también están muy, o sea, yo qué sé, la vivienda muchas veces es más segunda vivienda que primera vivienda, a precios de segunda vivienda o de lugar de esparcimiento para el mundo urbano. O sea, son el jardincito de las ciudades, ¿no?, donde mola ir al pueblo los fines de semana, que está bien, o sea, que no es, pero que esto hace que sea difícil de sostener. O sea, que cuando a veces se habla de cómo repoblar los pueblos, o sea, no se mira el modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma, con todo eso lo que quiero decir es que a veces esa identidad comunitaria de los pueblos, que han sido, en cierto modo, guardianes y que siguen siendo, ¿no?, guardianes de esa manera comunitaria de vivir, de que los ausolanes siguen vivos, o sea, la ayuda mutua sigue viva, ¿no? Esa parte también un poco díscola de los pueblos, de que según qué pueblos, pues ahí los vecinos y vecinas hacen lo que les da la gana, en ciertos lugares, más o menos. Bueno, hay como una manera diferente, ¿no?, de estar en el mundo. Y esas comunidades son las que también están en riesgo, digamos, de extinción, ¿no? Y en cierto modo, bueno, pues el reinventar un poco los modelos comunitarios, ¿no?, ya sean a través de diferentes necesidades, ¿no?, pues yo creo que de alguna forma son también como tratar de repensar esta parte también, ¿no? Se repiensa mucho o se habla mucho de repensar la vida urbana, pero no se habla de repensar los pueblos, como mucho de a ver cómo puede ir gente allí, ¿no? Pero allí ¿a hacer qué? O sea, a vivir, pero a vivir no solamente de qué, sino con quién, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, es que puede ser algo que a veces lo idealizamos mucho, o puede ser algo que sea realmente muy difícil de vivir, ¿no? Entonces, bueno, nuestro caso concreto, es decir, el hacerlo de una manera comunitaria tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que una comunidad resiliente, o sea, lo que trae los procesos comunitarios, ahí ya sean rurales, urbanos, lo que vienen a traer es, de alguna forma, unas herramientas de alguna forma de empoderamiento como integral de la ciudadanía,
Es decir, si sabemos y aprendemos a trabajar juntas, a apoyarnos, ¿no? A que haya un apoyo mutuo, a generar maneras de gobernarnos, a generar proyectos económicos colectivos, si aprendemos a hacer todo esto, es que somos mucho más libres. Entonces, y tenemos mucho más ámbitos de decisión de lo que parece. Pero para eso necesitamos juntarnos y aprender eso, a generar red y comunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte laboratorio de estos proyectos, ¿no? Ya sea en un medio rural, en un medio urbano, como el proyecto que estáis, ¿no?, queriendo dinamizar. Es un poco eso, el decir, bueno, pues las personas juntas tenemos mucha más capacidad de lo que podemos creer, ¿no? Y sobre todo mucha más de la que tenemos a título individual o a título, digamos, de núcleo familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las... por eso también tiene como todo ese potencial de transformación social, ¿no? Porque también somos mucho más capaces de soñar más lejos si soñamos juntas, ¿no? Es un poco... nos lleva más lejos, ¿no? Un poquito... y además por aquí tenemos muchas inspiraciones a los lugares que nos puede llevar. Y te lo paso. Vale, muy bien. Pues un poco lo de transformación social en clave comunitaria. Bueno, esto yo creo que, aquí, claro, nosotros partimos, en lo viejo sí que ya se iba décadas trabajando en clave comunitaria y entonces sí que es una afirmación de que sí que hay una transformación social en clave comunitaria y de hecho el otro día hablando con Víctor hay un montón, justo pues en el casco viejo sí que se ve de que hay décadas trabajando en clave comunitaria y sí que hay un tejido comunitario mucho más grande que igual lo que podría haber en otros barrios, ¿no? También es verdad que es el centro histórico, como que también atrae a la gente, pero como que sí que se puede dar una transformación social, ¿no? Ahora la cosa es, y con los debates, estos debates que queremos generar y esta línea de trabajo, esto de elevarlo, ¿no? Y que yo creo que también está muy, ya voy a ponerme un plano más teórico, muy ligado también a nivel de la izquierda transformadora y los debates que se dan internamente, que son debates no resueltos y yo creo que es una píldora de frescura y que da alternativas que hasta ahora no se han explorado o no se han explorado con mucha profundidad, que es vamos a empezar a cambiar, ¿no? Pues pues como en los pueblos, creo que en los pueblos tal vez es muy complicado, pero es que en la ciudad todavía creo que todavía está más complicada, que las lógicas ya mercantiles y capitalistas están muchísimo más metidas y enraizadas. Pero creo que es un ejemplo de que en Arterra podáis empezar a transformar ya la relación con la propiedad se puede ir cambiando, que en Artida también podáis empezar a cambiar ciertas lógicas como muy metidas en las cabezas y entonces yo creo que la apuesta es de empezar a traer esto también al ámbito urbano, ¿no? Pues yo creo que al igual que es muy muy difícil, también puede tener gran aportación y mucho éxito en el sentido de poder hacer un ámbito ya que junta miles de personas, empezar a plantear las cosas en esta clave, ¿no? Entonces eso, yo creo que es un debate no resuelto a nivel de la izquierda internacional y muy profundo, pero que va muy relacionado con vamos a empezar a cambiar nuestros modos de relacionarnos a nivel social, a nivel productivo y a nivel reproductivo desde ya, ¿no? Sin esperar a la toma de Palacio de Invierno ni nada, sino mira, ya llevamos mucho tiempo esperando, vamos a empezar ya a cambiar, pues vamos a empezar a generar ya nuestro propio empleo, vamos a empezar a generar nuestras herramientas reproductivas, nuestras herramientas productivas para poder financiarnos, como decís, ¿no? Pues, ¿qué necesita este barrio? Necesita esto, pues es que ahora mismo no tenemos la capacidad en este barrio como para poder dar solución a las demandas. Tal vez igual si ahora esto podemos quedarnos en la resignación o podemos empezar a decir, vale, pues vamos a empezar a cambiar las cosas para igual dentro de 30 años las futuras generaciones cuando digan, ¿qué necesita este barrio? Necesitamos esto, tengan las capacidades tanto económicas como capital humano y demás para decir, vale, vamos a hacerlo. ¿Qué necesitamos? Viviendas. Vamos a conseguir adquirir viviendas tanto por la ocupación como por la compra mediante cooperativas con las diferentes maneras que sean. Entonces yo creo que la transformación social, bueno, claro, yo lo hablo de que milito y trabajo en la clave comunitaria, entonces, pues claro, es mi visión, ¿no? Luego te vendrá otra persona que trabaja desde otras áreas políticas que te va a decir otra cosa muy contraria, pero bueno, creo que hoy en día es lo más práctico y lo más pragmático y es un poco la apuesta más enraizada, ¿no? Y luego ya un poco también yo creo que habría relación un poco con la territorialidad, ¿no? Que está muy relacionado, justo pues igual en los pueblos pues está relacionado con lo que habéis hablado con la tierra y con el medio rural y en la ciudad pues también en nuestro caso sería con los barrios, ¿no? ¿Por qué con los barrios? Pues yo creo que también hay que poner énfasis de dónde
donde se genera, donde se socializa, donde la gente hace su vida, y que igual en otros tiempos o en otras épocas pues podía ser más relacionadas con el espacio donde trabajaba. Hoy en día creo que en las ciudades europeas del siglo XXI no es eso. Ya ha cambiado, ya la gente no se socializa ni hace su vida donde trabaja, sino que hace su vida donde vive. Y donde vive, pues en las ciudades, en los barrios, en los pueblos, Entonces yo creo que esas son, ¿no?, las claves. Por un lado, pues el empezar a transformar desde ya, no pensando en un cambio inminente, sino, bueno, pues si empezamos ahora, dentro de 20 años se podrá cambiar las cosas y partirán de una situación muy diferente. Y otra cosa respecto al territorio, pues bueno, pues igual que los pueblos tienen su territorio, en las ciudades también tenemos que plantearlo desde que tienen su territorio también, y que en este caso pues serían los barrios. Y bueno, y poco más que decir, porque vosotros podéis decir muchos ejemplos de lo que estáis consiguiendo. Nosotros de momento nada. Bueno, sí que hay que decir de que justo en el barrio se lleva décadas trabajando. Aldezar lleva muchos años trabajando también en la infancia y el ámbito juvenil, y desde el movimiento juvenil también se está trabajando. O sea, como que ya hay un delegado que tampoco, o sea, que también es una transformación social en clave comunitaria, y que lo que estamos planteando ahora con cooperativismo como figura legal, pero que habría que buscar otro nombre, es darle un repensar y darle ya un cambio, un salto cualitativo a lo que se está planteando desde ahora, ¿no? Y ya está. Pues muy bien. Pues eso, después de todas estas transformaciones que estamos haciendo en la sociedad, vamos a fijarnos un poco en la institución, ¿no? En la institución como herramienta, si va a favor, va en contra, sus pros, sus contras, ¿no? La institucionalidad que puede ayudar tanto y poner tantos obstáculos. Bueno, esto igual era como lo que tampoco tenemos tanta idea de qué aportar, ¿no? En nuestra experiencia colectiva, en nuestra experiencia colectiva se barajó en algún momento si el ayuntamiento, bueno, lo primero, tenemos muy buena relación con el ayuntamiento, o sea, muy buena relación con el pueblo, me refiero pueblo-ayuntamiento. El ayuntamiento es como otra de esas herramientas del pueblo que más o menos utilizamos todos de manera colectiva. Un pueblo de 60 personas, 80, más o menos todas tenemos una misma visión, una visión bastante parecida de pueblo, y utilizamos el ayuntamiento, utilizamos la asociación X, la asociación Y, o el espacio que no tiene una figura legal, y ahora también la cooperativa. A mí nos planteamos en su día que el ayuntamiento pudiera entrar dentro de la cooperativa, pueden entrar legalmente o jurídicamente, puede entrar una institución dentro. No le vimos tampoco como mucho interés a que entrara, de hecho le vimos más interés a que estuviera fuera, porque al tener diversas herramientas también el sistema, por lo menos en el Estado, está pensado para que muchos o algunos de los recursos públicos obligatoriamente se tienen que administrar desde lo privado. Es lo que hay, vivimos en un Estado capitalista y llegan presupuestos que pagamos todos los trabajadores al Estado, y el Estado administra a sus pequeñas administraciones, entre ellas los ayuntamientos, y dice: tú ahí tienes 40.000 euros o los que sean, los tienes que utilizar para esto, pero no puedes contratar directamente eso, no puedes gestionar directamente eso, tienes que adjudicarlo a una empresa privada, que somos nosotros, una empresa privada. Entonces, pues directamente tenemos como una herramienta para gestionar comunitariamente las cosas que el Estado, por defecto, no nos dejaría gestionar comunitariamente, ¿no? Que tendremos que encargarle a una empresa más afín, menos afín, pero privada. En este caso ya no es privada, es colectiva. Y más allá de eso, creo que la relación que tenemos que tratar de construir con la institucionalidad es de robarle espacios. Esa es mi visión personal, de poco a poco irle robando espacios, ¿no? Que todo lo que se gestiona de manera cooperativa o comunitaria, me parece que siempre está mucho más blindado, mucho más difuso el poder, y mucho menos y existe mucho menos riesgo a que por la coyuntura política o por las normas de cómo funcionan las instituciones quede fuera del poder popular o quede fuera del poder de la comunidad. Entonces me parece que lo que hay que hacer es poco a poco ir arrebatando espacios a estado entre vivienda pública y vivienda comunitaria o cooperativa, vivienda cooperativa entre trabajo público y trabajo comunitario o cooperativo, trabajo comunitario o cooperativo, y el Estado puede participar ahí
colaborando, pero no siendo el titular o siendo, para mí, hacia donde tenemos que ir es hacia ahí, a robarle espacios al capital y robarle espacios al Estado poco a poco, y eso, no tengo yo nada más que aportar. Pues a ver, las instituciones, la administración, ahí. ¿Qué mundo? Sí, es que sí, resulta, por un lado, es como el espacio... Es curioso que sea el espacio que lo dificulta todo, digamos. Y para mí ese sería un poco como el punto, ¿no? Es decir, o sea, está organizado institucionalmente de tal modo nuestra vida y nuestro mundo que las administraciones, que supuestamente son las gestoras de, digamos, como de recursos y de alguna forma de necesidades colectivas, pues bueno, pues tienen un sentido de la dificultad muy acentuado y realmente pues muchas veces complican mucho las cosas, ¿no? O sea, sobre todo a veces en un mundo ideal yo me puedo imaginar instituciones que son capaces de apoyar a la ciudadanía. Ni siquiera, o sea, sí, a la ciudadanía un poco organizada, pues que la pueden apoyar, ¿no? Sin más, o sea, sin que sea una cosa complicadísima. Y lo digo un poco porque es verdad, por ejemplo, o sea, que hay como una pobreza en cuanto a los recursos y sobre todo en cuanto a... O sea, cuando digo recursos no hablo solamente de pasta, también, pero no es lo único. O sea, como muchos recursos puestos en ciertas áreas y muy pobre todo lo que es el apoyo a las iniciativas reales de la ciudadanía. O sea, las iniciativas que la ciudadanía quiere implementar, quiere sacar adelante, y ahí es donde... Cuando digo esa falta de recursos, muchas veces son recursos legales, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, es una reivindicación del medio rural que llevamos ya no sé cuánto tiempo, o sea, esta parte de digamos, la cuestión de la escala, ¿no? O sea, que para hacerte un pequeño obrador, y esto nos ha pasado hace nada, quiero decir, estamos haciendo un obrador, una conservera, y te piden unas medidas contra incendios más o menos similares a la de la Volkswagen, quiero decir, con su sirena y todo, quiero decir, que dices, perdón, o sea, es una habitacioncita de 50 metros cuadrados, ¿no? Bueno, pues es igual. O sea, todas estas cosas, ¿no?, que de alguna forma es como que el mundo institucional está pensado solamente para lo grande, para lo urbano, para lo sistemático, y todo lo que es pequeño, colectivo, mezcla. Por ejemplo, las comunidades no existimos. O sea, no existimos. La única comunidad que existe y que tiene un respaldo legal son las religiosas. Nadie va a un convento y dice, ¿tiene célula de habitabilidad la celda esta señora? Pues no. Sin embargo, te puede pasar en un proyecto como en Amarauna. Y entonces no entienden. Dicen, no, pero es que vivimos... No existimos. No existe y no cuadra en ninguna parte, ¿no? Todo lo comunitario, ¿no? Cuando dices... no, por ejemplo, a nosotros también nos ha pasado, ¿no? De decir, que tenéis un restaurante. Y dices que no, que es un comedor común. Ah, pero un comedor común es un restaurante, ¿no? Y te manda a Sanidad Ambiental a un inspector, que se queda flipado diciendo, pues si esto es un comedor común. Y dicen, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero como tienes el riesgo de ser un restaurante, pues... Entonces, este tipo de cosas, que aquí lo contamos como anécdota y nos podemos reír, pero, o sea, es como decir, ¿para qué está ese trabajo institucional? O sea, más allá de ciertos ámbitos, dentro de estos ámbitos pequeños, y de alguna forma que quieren funcionar de otra manera, a veces nuestra petición a las administraciones es, por favor, que nos dejen hacer, ¿sabes? O sea, que no te pongan demasiados obstáculos y que no te pongan muchas barreras, ¿no? O sea, por eso digo que en un mundo ideal sería como el apoyo. A mí me hace gracia, o sea, nosotros trabajamos mucho con proyectos europeos y hay un término europeo que es el Community-Led Initiatives, que está por todas partes. O sea, para eso hay todo tipo de apoyos. O sea, Community-Led Initiatives son iniciativas lideradas por la comunidad. Por ejemplo, lo que estáis haciendo en Aldesaharra. Pues no podéis imaginar la cantidad está por todos los sitios esa palabra, ¿no? Menos en la realidad, ¿no? O sea, menos cuando luego
por ejemplo, en este territorio, ¿no? Cuando se intenta concretar. Y yo a veces digo, ¿qué habrán hecho con todas las líneas de apoyo a las community-led initiatives? ¿Dónde estarán el Estado español? O sea, ¿a dónde habrán ido? O sea, tengo verdadera curiosidad por decir, ¿qué habrá sido de ellas, no? Estarán por ahí en algún tipo de, no sé, de este lenguaje así extraño. Entonces, bueno, yo creo que sí, sería importante, ¿no? Sería una herramienta interesante para muchos proyectos. Personalmente yo no la espero. Es como, bueno, es lo que, bueno, pues el tratar de tener una buena relación, sobre todo con instituciones pequeñas, es importante, pero luego también es, bueno, pues también ver lo que tenemos y bueno, no esperar. Ojalá algún día nos den una sorpresa agradable. Las otras ya son. Vale, pues un poco yo la idea que quería remarcar es un poco lo que ha ido saliendo también de que, o sea, la relación entre movimiento popular e institución es algo siempre muy complicado, pero lo que hay que tender es primero hacia no tener ya no siempre que puedan ayudar o siempre que puedan ofrecer algo, pues aceptarlo, no caer en contradicciones que siempre es en la izquierda radical, como muchas veces cae en el izquierdismo de no, eso no, que lo es de la institución. Bueno, si te ayuda, pues realmente bien, pero siempre teniendo claro cuál es tu proyecto y hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, cuando sea un freno en la institución, pues habrá que apartarlo o intentar por lo menos que no actúe, pero cuando pueda ser un aliciente o algo que te empuje, pues hay que tenerlo en cuenta y no hay que rechazarlo. O sea, que decir, pues muchas veces el pedir ayudas, pues si el ayuntamiento esto te da una ayuda, una subvención por algo, ¿por qué vas a rechazarlo? Pues luego harás el chanchullo legal de como quieras o meterlo como y hacerlo de otra manera, pero es una ayuda, o sea, hay que utilizar las herramientas que ellos del propio sistema o de la propia institución contra ellos, ¿no? Entonces, pues por ese lado hay que tender la mano, hay que aceptarlas cuando se te ofrecen. No creo que haya que rechazarlo de facto, pero siempre con la idea de que no sea un freno, ¿no? Porque muchas veces todas estas ayudas van con el objetivo de intentar no domar, vale, pues te doy esto para que hagas esto, pero no hagas nada más, vale. Bueno, pues yo voy a hacer lo que quiero hacer y voy a utilizar esto para hacer lo que quiero hacer. No voy a dedicarme simplemente a lo que me estás dando y a lo que me estás diciendo, sino que lo voy a utilizar como una herramienta. O sea, yo creo que en ese aspecto hay que ser un poco, no sé, jugar a ese juego, a ese doble rasero, ¿no? De a veces sí, a veces no, y cuando te lo voy a coger, pero para mis fines, y no te voy a decir claramente para qué, pero no voy a aceptar, o sea, aceptar de que, claro, la institución tiene una función en la sociedad, que es la reproducción de la misma sociedad y que sus lógicas que son las que queremos combatir, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta que su función es esa y que entonces todo lo va a intentar encauzar hacia ahí, pero sabiendo y teniendo en cuenta esa función de la institución, pues intentar aprovecharlo siempre que se pueda, ¿no? Si en un futuro el Ayuntamiento de Iruña nos quiere subvencionar nuestros proyectos, no vamos a ser nadie para decir que no, pero obviamente nuestra apuesta no va a ser que bien el Ayuntamiento de Iruña está subvencionando, pues un poco por la lógica que se dice, ¿no? Pues lo público no, lo comunitario. Pues el ejemplo es lo de las icastolas, que igual sí que ya han cambiado, pues es que al final el tenerlo en tu propia propiedad, en tu propio esto, te puede hacer dar pasos que la institución no las va a dar, ¿no? Yo no quiero un comedor popular que ahora venga al Ayuntamiento X y diga, no, pues ya os pongo yo el Ayuntamiento Popular. No, tú financiame el comedor popular, pero yo lo voy a hacer yo, porque luego tú no sé en qué lo vas a convertir, no sé qué fines vas a querer sacar de ahí, y mejor que esté bajo control popular o control de la vecindad, ¿no? Entonces yo creo que es un poco bueno, no voy a repetirme porque es que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y era lo que iba a decir un poco, entonces me callo. Osongi, pues no sé, estas eran las últimas preguntas que teníamos preparadas. Llega el turno de preguntas para quien queráis, si tenéis alguna preguntita que poderles hacer, que os ha quedado algo con dudas. Sí, claro. Expláyate, que te has quedado con ganas. No es explayarme, es una pregunta clara y concreta. Me he quedado con lo de sociocracia. ¿Esto no nos puedes explicar un poco más en qué consiste? Brevemente, pero si no ya lo buscan en Google, pero me he quedado con curiosidad. Pues es
no voy a explicar muy extenso porque entonces acabamos con el tiempo. Digamos que es un sistema que combina un poco la parte, si quieres, de principios del movimiento asambleario con la eficiencia de las estructuras jerárquicas. Entonces, coloca la jerarquía en las funciones, no en las personas, no en los roles. Y lo que hacemos es, bueno, básicamente esa parte queda un poco abstracto dicho así, ¿no? Pero también es como, a ver, lo que hacemos es, somos una estructura muy distribuida. Entonces, digamos que nos vamos distribuyendo las responsabilidades como por, esto le llamamos perímetros, pero bueno, como por áreas, ¿no? Y por ejemplo en Arterra pues hay como 3 grandes áreas de gestión, que serían la vida en común, la parte de ecologías y la parte de prosperidad. Entonces cada área tiene, o sea, las personas todas estamos invitadas y entre comillas obligadas a participar, digamos, de la gobernanza, ¿no? De los espacios de decisiones, pero cada una elegimos uno de estos círculos, nadie puede estar en más de uno. ¿Eso qué tiene? Pues que te obliga a confiar en todo el resto, por ejemplo, ¿no? O sea, en que otras personas son perfectamente capaces de hacer esa otra área de la mejor manera posible. Entonces, luego, estos grandes círculos de gestión, ¿no? Digamos que tienen asociados una gran cantidad de círculos operativos, que es donde se hacen las cosas. Por ejemplo, yo estoy en prosperidad, ¿no? Es el círculo en el que estoy. Y prosperidad tenemos como el ecosistema centro de encuentros, tenemos toda la parte de economía y luego tenemos la parte de impacto en el mundo. Entonces, pues que son redes, temas políticos y tal. Y entonces todo eso está como organizado en pequeños grupos que también tienen su nivel grande de autonomía y de toma de decisiones dentro de su perímetro. Entonces es un funcionamiento, si quieres, muy distribuido, ¿no? O sea, donde pues a veces, si no quieres, o sea, aunque toda la información siempre es transparente, todo está accesible, todas las actas, todo lo que se genera, ¿no? A ese nivel de información está accesible, pero en un momento dado, si quieres no enterarte mucho de lo que hace otro círculo, puedes, que tiene su parte ligera. Por ejemplo, hay mucha gente que en el proceso ahora de compra pues tampoco está muy interesada en todo lo que hacía el equipo de administración, de eso que dicen, ya irán haciendo, ya van haciendo, que está muy bien. Entonces tiene esa parte de distribuirnos las responsabilidades, de generar confianza. Y luego las decisiones, digamos, se toman siempre por consentimiento, que es otro modelo, no es consenso, por consentimiento dentro de esos círculos. Pero digamos que la medida de seguridad es que cualquier persona desde cualquier parte de la estructura puede poner una objeción a una decisión de cualquier otro círculo siempre y cuando esté argumentada. Y entonces ahí se repiensa el proceso. Entonces, bueno, un poco por ser así como muy resumida, ¿no? Y bueno, pues a nosotras desde que empezamos con esto, Arterra empezó ya con una estructura sociocrática, en 10 años nos funciona muy bien. O sea, de alguna forma tiene una parte de agilidad en la toma de decisiones, ¿no? Porque el consentimiento tiene algo muy bonito, y es que no te preguntas si estás de acuerdo, te preguntas si puedes vivir con la decisión de lo que se plantea. Y entonces, claro, a veces, como muchas veces, en realidad puedes vivir con ello, pues entonces es como, ¡hala, pa'lante! Y esto a veces es muy desafiante también. Hombre, hay veces que ponemos objeciones para mejorar una propuesta, ¿no? No para frenarla o para pararla. Pero a veces también, cuando algo está muy claro a ese nivel, también es importante el sostener una objeción y que se pueda... Y sí, a veces se frena algo, ¿no? Pero muy rara vez. Así, muy someramente. Seguro que alguna lista es vuestro. ¿Tienen? Vale. Para ti. Pues ya está. Pues nada, parece que ha quedado todo claro, que no tenemos preguntas a todas dos, que muy a gusto escuchándonos de los proyectos y aprendiendo un montón de cositas, a ver si en el barrio empezamos a sacar cooperativas. Eso, por lo menos vamos pensando en ello. Bueno, eso, y mila esker etortxagatik, hori, Zabaldin gaudela, en la Semana de la Solidaridad, gero ere mila esker ordenagailuan edo ikusiko dutenak,
¿no? Y eso, y muchas gracias por venir y eso, saludos también a todos los que lo vean por internet y estas cosas. Vale, mi esker.